4 libros de los evangelios. Estamos viendo la necesidad de nuestro hermano, porque estamos percibiendo a nuestro. Ok, Shabbat Shalom. Shabbat, este Shabbat se corresponde a la semana de Pesaj, y por lo cual pues se acostumbra a hablar en este Shabbat también acerca de Pesaj o la Pascua. Básicamente ya tenemos definido lo que es Pesaj, que pues es el momento en que las chispas salen del lugar del caos. Literalmente Pesaj significa salto, y eso es literalmente lo que ocurre. Hay un salto cuántico, hay un salto de todas las chispas de almas que se encuentran en este plano, comienzan a elevarse. Y toda esta semana he estado como meditando mucho en este asunto, porque el judío hoy, en esta semana, en Pesaj, recuerda la salida de Egipto. Los cristianos, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces la pregunta es: ¿a cuál de los dos le prestamos atención? ¿Cuál de los dos tiene la razón? El judío tradicionalista, que piensa que hacer un ritual en base a alimentos, entonces está celebrando Pesaj, y solamente se quedan recordando que un día Dios los sacó de la esclavitud egipcia. Y la pregunta es: ¿será que los sacó de la esclavitud? Porque muchos decían: déjanos volver a Egipto. Aunque salieron físicamente, sus almas aún estaban atadas a Egipto. Entonces no hay un sentido de recordar eso. Y el cristiano, pues que cuando hablo de cristiano me refiero al catolicismo, porque si miramos el evangélico, muy poco anda pendiente de esas temporadas. El catolicismo tradicionalmente la Semana Santa, que se conoce, donde se habla y se recuerda que un día Dios vino, se hizo hombre y murió en la cruz para salvar a la humanidad de todos sus pecados. Primero que todo, si es Dios, no hubiese muerto, porque Dios no puede morir. Segundo, si murió por el pecado de la humanidad, perdió su tiempo, porque la humanidad sigue en pecado. Entonces, ¿a cuál de los dos es el que tiene la razón? Y si miramos bíblicamente, ninguno de los dos tiene la razón. Simplemente cada uno sigue tradiciones. El judío sigue su tradición judaica, del judaísmo, y que ahora se han inventado algo que yo le llamo el cabalismo. Entonces toman la cabalá para justificar su tradición. Y el cristiano, si conociera cabalá, también podía tomar cabalá para justificar su tradición. Entonces, lo que realmente tenemos que aprender, entonces, si partimos de ese hecho, la Biblia está trayendo división, porque unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa.
Jesús en su cena de Pesaj con sus discípulos, cuando levantó la copa, sabemos que él dijo que a partir de esa copa comenzaría la nueva alianza, la Brit Hadashah. Y el tradicional cristiano católico piensa que es algo diferente a lo que está escrito por Moisés. Si nosotros miramos, Moisés dijo que el Eterno iba a levantar a otro profeta como él. Y en los escritos de los discípulos de Yeshua tenemos evidencias que ellos dicen, este es el profeta del cual Moisés habló que había de venir. Jesús, como siempre lo digo, Yeshua jamás vino a instaurar un movimiento contrario a lo que Moisés ya había enseñado. Como siempre lo insisto, Jesús lo que vino fue a darle verdadero sentido a eso que se encontraba escrito de una forma literal. Yeshua vino a elevarlo, Lejayem, vino a que se cumpla la Torah, a elevarla de su sentido literal y ponerla en el contexto espiritual, que es lo que hace que la persona pueda obtener la luz del Creador. El ritual no da luz, la tradición no obtenemos luz. Y mucho menos recordar que un hombre fue muerto tampoco trae luz. Aunque Pablo dice que cada vez que comamos la cena del Señor, pues hay que hablar de la muerte del Señor. Y eso es uno de los escritos que traen confusión al pueblo, son los escritos de Pablo. ¿Por qué? Porque no puede, dice Pedro, que si hay unos escritos de difícil comprensión, son los escritos de Pablo. Y si Pedro, siendo un hombre letrado, con conocimiento, dice que esos escritos son de difícil comprensión, ¿cuánto más una persona que le han enseñado unos escritos apartados de sus raíces, apartados del contexto por el cual Pablo escribió? Entonces, bajo esos dos parámetros, tenemos que traer un punto de equilibrio, porque Dios no viene por o Dios no creó o el universo no creó un dogma, un sistema de religión. El Creador hizo un pueblo, Israel. Y la Torá o la Biblia le pertenece a Israel. Y es un solo pueblo. Por lo tanto, si hay divisiones, quiere decir que esa Biblia está mal enfocada. Esa Biblia se está interpretando de la manera incorrecta. Porque cada quien quiere seguir justificando su religión. La pregunta es, ¿para qué nos acercamos al Creador o a la Biblia? Para conocer la verdad de la Biblia y la forma en que me debo acercar al Creador, o me acerco al Creador o a la Biblia para seguir argumentando mi teología o mis ideas o mi tradición o lo que le quiera llamar. Una vez enseñé que los primeros padres del cristianismo admitieron que existe un judaísmo secreto y un cristianismo secreto, y que ambos son idénticos. Los padres, cuando hablamos del cristianismo de sus orígenes, estamos hablando del catolicismo, ¿no? El evangelio sale mucho después del primer cristianismo, que ahorita lo conocemos como el catolicismo. Orígenes, uno de esos padres dijo que existe un evangelio, un judaísmo secreto, y existe un cristianismo secreto, y que ambos son la misma cosa. Y dice que existe un evangelio espiritual que contiene todos los secretos que Yeshua o Jesús enseñó a sus discípulos, que a los demás le enseñaba en parábolas, pero que a aquellas personas que ya estaban preparados para hacer luz, les enseñaba ese evangelio espiritual. Y dice él que los evangelios que encontramos en la Biblia no cuentan el verdadero sentido de lo que encierra ese evangelio espiritual. Dice él que es el mismo evangelio espiritual del judaísmo y es el mismo evangelio espiritual del cristianismo. Entonces hay un punto de unión entre los dos.
Hay un punto, hay algo que une a toda la humanidad, ese evangelio espiritual, al cual Yeshua le llamó el mensaje del reino de los cielos. Y que en la Biblia lo conocemos como el mensaje oculto, el mensaje secreto. Entonces estamos hablando de un hombre que creó una religión y dice él que existe algo mucho mayor a lo que literalmente se encuentra en la Biblia. ¿Por qué crearon las religiones? Para tener dominadas a las personas. Muchos rabinos conocen la Kabbalah y conocen el nivel profundo de la Torah, pero no lo enseñan. ¿Por qué? Porque no les conviene que la gente sea libre, no les conviene que la gente conozca que existe algo más allá de lo que está escrito literalmente, porque la gente se les van sus séquitos de servidores. Y lo mismo pasa acá con el catolicismo. Sabemos que el catolicismo fue creado por Roma, o sea, Roma, para poder dominar. En ese tiempo en que Yeshua estaba, Israel ya estaba gobernado por Roma. Entonces ellos, para poder dominar al pueblo de Israel, lo primero que hicieron fue crear una nueva religión, la apostólica romana. Y todo ese evangelio espiritual que Yeshua enseñaba, lo vamos a hacer a un lado y vamos a prohibir a la gente que lo estudie. ¿Por qué? Porque si tienen conocimiento, ya no los podemos dominar. Entonces vamos a volver a una persona ignorante y vamos a crearle doctrinas y a formularle cuanta cosa se nos ocurra para que sigan una religión. Entonces a ese Jesús lo vamos a volver Dios, para que todos lo adoren a Él. Y el nacimiento de Jesús lo hacen el 25 de diciembre para que coincida con el nacimiento del Dios al cual ellos adoraban, un Dios pagano. Y así sucesivamente. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 6, 53 dice así: entonces Yeshua les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. De aquí, tradicionalmente, el catolicismo tomó que hay que comer la hostia y hay que comer el pan. Los judíos no entendían, y este tipo, ¿cómo se le ocurre decir que pues tenemos que comer su carne y beber su sangre? Entonces Yeshua les dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Quiere decir que no está hablando cosas literal. Ahora, si tenemos que comer el cuerpo literalmente, entonces lo único que tienen vida eterna son los que vivían con él en ese tiempo, que pudieron comer ese cuerpo y tomarse esa sangre, porque nosotros acá, ¿qué nos iba a quedar? ¿Ah? Ahora, él hace referencia al pan como su cuerpo y al vino como su sangre. Y el Talmud enseña estas cosas. El Talmud nos dice que el pan hace referencia a la Torah escrita, y el vino o la sangre que Yeshua habla, la metáfora de su sangre en el vino, es los secretos, para referirse a la Torah oral. Cuando dice las palabras que yo hablo, en hebreo es Torah Sheval Pi, para referirse a la Torah oral. Está diciendo, la Torah oral que yo les estoy enseñando a ustedes es espíritu, son espíritu y son vida. Lo que yo les estoy enseñando a ustedes es el mensaje, el evangelio espiritual. No está explícito en el evangelio que tenemos literalmente, pero esto se ha transmitido oralmente. ¿Para qué? Para que podamos conectar con la luz. Y dice Orígenes que solo Yeshua le enseñaba a aquellas personas que ya estaban listas para hacer luz, para iluminar la tierra y para poder conectar con el Creador. ¿Por qué se maravillaban de las enseñanzas de Jesús o de Yeshua? Si habían grandes rabinos, maestros de Torah, brillantes. ¿Cuál es la diferencia
si él enseñaba judaísmo o enseñaba Biblia como todos lo hacían. No había ninguna diferencia. La diferencia radica en que lo que él enseñaba, nadie lo había enseñado en el momento. No porque no tuvieran conocimiento, sino porque lo ocultaron. ¿Por qué? Para manipular. Y muchos rabinos ya empezaron a ser nombrados aún por el pueblo romano. Entonces ya debían someterse al pueblo romano. Y como Roma dijo que ninguna de esas cosas debían de ser expuestas al público, entonces empezaron a ocultar toda la información y toda la sabiduría espiritual se la quitaron al pueblo para mantenerlo oprimido. Por eso Yeshua dice que si conocéis la verdad será libre, como siempre lo he Dios manifestando. Las palabras, si el Hijo del Hombre os libertare, seré realmente libre. Pero no un ser humano, no la persona, sino el mensaje. En el libro de Hebreos dice que la salvación que fue anunciada por Yeshua. Él anunció la salvación. Y la salvación se da a través del reino de los cielos, a través del mensaje secreto. Ya dije que Moisés dijo que otros profetas como él, el Eterno iba a levantar. En Hechos 3:22 dice, Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga, es lo que habla Moisés. En todo cuanto él les diga, préstenle atención, porque él es como yo, en otras palabras, él soy yo mismo. Yeshua es una encarnación de Moshe. Si miramos en la famosa historia de la transfiguración, estaba Yeshua, estaba Moshe y estaba Elías. Yeshua es una encarnación de Moisés y por eso estaba presente él allí en ese momento de la famosa transfiguración. Entonces, prestenle atención a todo cuanto él os diga. Dice, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Ahora, el Ari nos enseña, y en la tarde vamos a hablar acerca de eso. Ser destruido entre el pueblo quiere decir que no se puede elevar. En Nefesh jamás se va a elevar. Esas chispas de Nefesh no se pueden elevar y van a ser apartados de la santidad y solamente van a estar atrapados en las clipot. Entonces, para salir de las clipot, para salir del mundo del caos, es necesario escuchar. Presten atención en todo cuanto él diga. Él no está diciendo deben de seguir a ese hombre y deben adorarlo como si fuese Dios. No, todo lo que él les diga, préstenle atención, porque si no le prestan atención, jamás van a poder elevarse espiritualmente. Van a estar atados a las clipot del mundo de Asia. Ahora, en Hechos 7:35 es más claro. Entonces, la pregunta que hicimos para esta enseñanza es, ¿la Pascua es judía o cristiana? ¿O recordamos que salimos de Egipto o recordamos la muerte de Esteban, como enseñamos la otra vez? La muerte de Jesús. Hechos 7:35 dice, este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Entonces escuche, tanto que aman a Moisés. Y dice, este Moisés a quien ellos rechazaron, ¿quién es el pueblo judío? Diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Ese hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y escuche lo que dice, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida. Yeshua dijo, las palabras que yo le hablo a ustedes son palabras de vida.
Dice que Moisés recibió las palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Entonces aquí nos habla que realmente lo que Moisés recibió fue ese mismo mensaje que Yeshua estaba enseñando, las palabras de vida, la Torah oral, el mensaje secreto, mensaje oculto. Dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones regresaron a Egipto. Escucha esto tan tremendo. Dice que nuestros padres no obedecieron a ese mensaje que Moisés trajo, en el que quisieron seguir en su tradición religiosa y en sus cuentos que se inventaron. Y lo repudiaron y en sus corazones regresaron a Egipto. Entonces, ¿cómo vamos a recordar la salida de Egipto si en sus corazones ellos aún siguen esclavos? Ellos estaban físicamente en el desierto. Su corazón estaba en Egipto. Y se lo manifestaron más de una vez, diciéndole, preferíamos estar en Egipto comiendo de balde. O sea que Dios fracasó también sacando a Israel de Egipto, porque esa gente en su corazón estaba allá. Entonces no podemos recordar la salida de Egipto, porque es que nunca han salido de Egipto. Esto es tremendo. Entonces, por lo tanto, Pesaj y como todos los tiempos cósmicos, las aperturas cósmicas, no se trata de abrazar una tradición litúrgica. ¿Qué sentido tiene meterle un pedazo de hierba, de apio, lo que sea, a un pan para comérmelo? Porque es que está escrito literalmente que el pan debe ser comido con hierbas amargas porque debe recordar la amargura con que saliste de Egipto. Eso no tiene ningún sentido. Entonces tenemos que mirar el trasfondo. ¿Qué quiere decir el pan sin levadura y qué quiere decir hierba amarga? Y eso, que contando con los israelitas que salieron, porque no se cuentan No, los israelitas que se quedaron. Y los que salieron también, en su corazón estaban allá. Nunca quisieron salir. Y mucho menos ahorita en Pesaj es celebrar la muerte o recordar la muerte y la resurrección de un hombre. Porque la muerte de Yeshua o Jesús es otra metáfora también, escrita en los evangelios. Lo enseñé en la parashá anterior que dice que estando en la fiesta de Pesaj, Yeshua ya sabía que tenía que irse al Padre. Porque en Pesaj es el lugar, el momento cósmico en lo que todo se eleva. Lo manifesté en las dos porciones anteriores. Que la tradición literal es una forma de idolatría. Seguir a un hombre quien fue divinizado por los hombres también es otra idolatría. En la parashá anterior, no me acuerdo en cuál la parashá hablé, y vuelvo y lo repito, nosotros hablamos de Yeshua no desde un aspecto cristiano, sino que sabemos que Él fue el Mesías del primer siglo, en el cual se partió la historia en dos. Y que sus enseñanzas, su transmisión oral, ese mensaje que Él trajo, revolucionador, el que nosotros debemos implantar en nuestras vidas para conectarnos con el Padre. No hablamos de Yeshua como tradicionalmente en la comunidad cristiana religiosa se enseña. Él para nosotros es un hombre en el cual reposó toda la luz del Mashiach, y con la sabiduría que él tuvo y con la comprensión de los mundos espirituales pudo enseñar a cómo conectar con el Creador. Eso es. Hasta la muerte de él fue una metáfora para enseñarnos algo, que ya lo he enseñado muchas veces. Entonces, como lo dije ahorita, lo que tenemos que tomar de Yeshua, tanto el pueblo judío como el pueblo cristiano, es su enseñanza. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Y dice él que aquel que abraza su enseñanza él lo resucitará en el día final.
Ya sabemos que la palabra día hace referencia al aspecto del Serampín, de la parte emotiva. Y el Ari nos dice que la resurrección de los muertos es cuando empezamos a bajar Ruach y Neshama para nosotros. Eso es resucitar. Cuando el Ruach y el Neshama comienzan a descender sobre nosotros. Y Moisés dice que el que no lo escucha pues será apartado de la santidad. Es lo que está diciendo el Ari también. Su enseñanza, las enseñanzas que son palabras y son vida de Yeshua son las que tienen la capacidad de que comiencen a descender Ruach sobre nosotros y Neshama. ¿Por qué? Porque podemos rectificar nuestro Nefesh por medio de sus enseñanzas. No es otra cosa. Por eso Moisés dijo, escuchen a ese profeta. Todo lo que él diga, escúchenlo. Porque a través de sus enseñanzas, su Nefesh va a ser rectificado y van a obtener Ruach y Neshama, que eso es lo que se llama resurrección. Eso es básicamente lo que quiero enseñar en esta corta enseñanza, que más que un mensaje de Kabbalah es como un mensaje contextual para referente a la Pascua o Pesaj, porque desafortunadamente estamos llenos de religión. Por donde nos metamos hay religión. Y ahorita ha surgido el cabalismo, como dije ahorita, donde voy a tomar los secretos de la Kabbalah y los voy a aplicar a mi tradición. Entonces yo hago esto porque es que la Kabbalah dice esto. No, el espíritu, el espíritu, el espíritu. Y todo lo que yo haga en la espiritualidad está marcado con la otra persona, no con lo que yo pueda hacer hacia adentro, sino lo que yo hago hacia afuera. Eso es la espiritualidad, no hacia adentro, sino hacia afuera. Y la espiritualidad auténtica, la espiritualidad está marcada cuando comenzamos a percibir al otro. Al-Sulán nos dice que el trabajo espiritual comienza realmente cuando yo comienzo a saber que hay una persona a mi lado. No es más, es asunto religioso. Entonces eso es lo que tenemos en el día de hoy. Pascua, judía o cristiana, ninguna de las anteriores. Pesaj, vuelvo, insisto, es el momento en el cual todas las chispas de Neshama, perdón, de la vasija de Nefesh son elevadas. No es más. Sea judío, sea católico, sea cristiano, sea musulmán, sea ateo, no sé, eso se cumple en este tiempo en el cual nos encontramos. ¿Por qué? Porque si esas partes que están en el mundo del caos no se elevan, entonces la vasija no se puede corregir. Entonces es necesario que se eleven, y como no pueden hacerlo por su propia fuerza, entonces el universo, ellos mismos como que absorbe esas chispas que están. Como como absorber y poder sacar un extractor, todo lo que está por allá abajo. Eso es el milagro, ese es el regalo que nos da el universo en esta temporada. Y como lo dije, que ahorita que si llega la cuenta del Homer, más que decir hoy es un día del Homer, lo que tenemos que hacer un trabajo de saber y estar conscientes que hay una persona a mi lado. Los 49 días del Homer se ha hecho un esquema del trabajo espiritual que hay que hacer, ¿no? Y eso es lo que realmente hay que hacer, y como siempre insisto, todo el tiempo eso debe estar en nosotros. Para un cabalista no hay 14 de Nisan, para un cabalista no hay cada una de las fechas que están estipuladas. Para un cabalista todos los días es la Torah, todos los días es espiritualidad, y todos los días es el momento para percibir al prójimo y para ayudarlo y para brindarle bien. No es más.
Este tiempo se llena de liturgia y se va a la sinagoga, se va a la iglesia y se reza. Terminó Semana Santa y todo el mundo se olvidó de su tradición y sigo maltratando, sigo robando, sigo mintiendo, sigo haciendo en mi vida lo que siempre he hecho y no tiene sentido eso. Eso es como dicen tradicionalmente aquí, eso es hacerle cachito al diablo. El que reza y peca en paz. No tiene ningún sentido la tradición. Entonces eso es básicamente esta enseñanza. Abrazar el espíritu de la Torá, que fue enseñado abiertamente por Yeshua. Ok, shalom. Shalom.